Bueno, vamos directo al grano porque esto está calientito y hay mucho que decir, sobre todo del Jikook que como siempre nos dejan lock ass con cada mínimo gesto. Primero que nada, sí, hubo transmisión en vivo completa donde todos los miembros dejaron claro que se viene gira, nuevo álbum y que todo fue grabado en Estados Unidos. O sea, esto va en serio, no son rumores. Pero como este canal es Jikook y aquí nos mueve el corazón ver sus interacciones, vamos a enfocarnos en eso, porque lo que se vivió en ese live no fue normal. En primer lugar, hay que valorar esas pequeñas cosas que para cualquiera podrían pasar desapercibidas, pero que para quienes conocemos la historia y química de Jikook, lo dicen todo. Jungkook masajeando el cuello de Jimin, ese gesto tan íntimo y ya casi automático en él, volvió a aparecer. No es la primera vez que lo hace, y más que una casualidad, parece haberse vuelto una especie de manía. Cuando tiene a Jimin cerca, sus manos simplemente lo buscan, como si su cercanía le diera tranquilidad o lo centrara. Pero ahí no queda la cosa. En un momento de la conversación, preguntó por el estado físico de los miembros, con ese tono entre curioso y juguetón. Y justo ahí, Jimin giró la cabeza directamente hacia Jungkook. Fue un reflejo, algo instintivo. Su mirada lo buscó sin pensarlo, como si necesitara compartir la respuesta con él. Luego, con una risita suave, medio nerviosa, medio resignada, dijo, «Mi resistencia ya no es la que solía ser». Jungkook, sin dudar, con ese tono suave pero firme que siempre reserva para él, contestó, «Esforcémonos de nuevo y hagamos lo mejor que podamos». Y no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Fue un «estoy contigo» disfrazado de motivación. Fue promesa, fue apoyo. Ahora bien, uno de los momentos que más tocó fibras fue cuando hablaron de su entrenamiento vocal. Cuando Jungkook dijo que practicó canto incluso mientras estaba en el ejército, Suga inmediatamente añadió que Jimin también se había esforzado muchísimo. Y ahí fue cuando Jin reveló lo que muchos sospechaban pero no sabían con certeza, que Jimin y Jungkook practicaban canto juntos durante 10 horas al día cada vez que se veían. Sí, 10 horas. Jungkook lo confirmó con serenidad, pero también con orgullo. Dijo claramente, realmente nos esforzamos mucho en nuestra práctica vocal. Jimin agregó, como si lo dijera más para sí mismo que para el resto. No se nota externamente, pero la base se ha vuelto mucho más fuerte. Y Jungkook, sin dejarlo pasar, lo interrumpió con una sinceridad desbordante. No, sí se nota, se nota. Porque a sus ojos el crecimiento de Jimin no solo es real, es evidente, y lo defiende, lo celebra. Luego vino ese momento tan peculiar como encantador. J-Hope, entre risas y con genuina curiosidad, preguntó cómo era posible que ellos dos terminaran cantando en armonía con solo mirarse. Jungkook, como si fuera lo más natural del mundo, respondió, tan pronto como nuestras miradas se encuentran, comenzamos directamente a armonizar. Ah. Y esa simple frase encierra algo muy profundo. Conexión, intuición, tiempo compartido. Lo que tienen no se construye de la noche a la mañana. En otra escena que dio mucho de qué hablar, Taehyung se acercó a ver a Jimin y, en ese instante, las cámaras captaron a Jungkook mirando de reojo. No lo dijo con palabras, pero su mirada decía mucho. Esa clase de mirada lateral que hemos visto antes, que muchos describen como un gesto de celo suave, de ese tipo que no se puede controlar porque nace del apego, de los años compartidos. Es que claro, después de pasar tanto tiempo juntos, de entrenar, practicar y convivir solo los dos, no debe ser fácil tener que compartir.
esa atención que uno ha disfrutado tan exclusivamente. Y por si eso fuera poco, llegó ese momento cargado de tensión y complicidad. Jungkook declaró que ahora mismo no tiene muchas agendas fuera del trabajo del álbum y que por eso planea concentrarse por completo. En ese instante, Jimin intervino para decir que él también se dedicará de lleno a eso. Y Jungkook, con una mirada fija, profunda, que no se despegaba de él, repitió, sí, completamente concentrado. La cámara captó esa mirada y todos los miembros la notaron. Suga incluso comentó, vaya, alguien está muy concentrado, y luego bromeó con que los ojos de Jungkook tenían una precisión láser. Namjoon agregó, esto es una locura, mira cómo ni siquiera parpadea. El ambiente se volvió casi eléctrico. Jungkook solo pudo responder con una risita y un vamos, como queriendo suavizar lo obvio. Pero el momento ya había quedado inmortalizado. Jimin y Jungkook se miraban con una intensidad que hizo a todos enmudecer. Y para cerrar, ese instante tan simbólico cuando todos miraban a Jimin concentrado mirando a la cámara. Jin, Suga, RM, todos fascinados por su expresión seria y centrada. Pero era imposible no notar que Jungkook lo miraba diferente, con una mezcla de orgullo, admiración y algo más. Una conexión que va más allá del compañerismo. 사실 군대에서도 노래 연습을 굉장히 열심히 했어가지고 지금도 열심히 했잖아. 지금은 그렇지. 노래 연습. 둘이 하루 종일 막 하루 10시간씩 노래 연습했대. 맞추기만 하면. 열심히 노래 10시간 어떻게 맞추시는 노래를 해? 어떻게 맞추는 노래를 해? 신서랑이랑 맞추면 저랑이라서. 아니 정말 따로 또 어디 잘해서 만났는데 노래 얘기만 1시간 하더라고. 맞아. 아 우리 둘이 얘기만 너 약간 좀 발전적인 방향으로 많이 했잖아. 했는데 아니, 그러니까 지금 이게 안 맞았어? 아니 너무 좋은데 겉보기에 티가 안 난다는 거지. 그러니까 내실이 다져졌는데 내실이 중요하지. 아니야 티나 아 지금도 나는데. 잘해. 충분해. 옛날에도 잘했고 지금도 잘했고 너 항상 근데 잘하고. 아직 안 떴는데. 네, 이제 10초 있으면 뜰 거야. 생각보다 빨리 뜯어 딱 뜨자마자 본인의 이제 떴다. 와 잠깐만 썼네. 네가 그거 해달라며. 썼네. 가족 사진이야 뭐야? 아니 살 빼야지. 근데 이게 지금 인터넷이 안 되는 건가? 와이파이 되는 것 같은데. 느린 건가? 접속자가 꼭 복귀할 때만 해도 이 말이 계속 하더라고. 너가 지금 사회에 나온 지 얼마 안 돼가지고